Español, libro de lecturas del sexto grado, página 34. Nuestra Señora de París, Víctor Hugo. Desde entonces, al año de 1482, Quasimodo había crecido. Era, desde hacía algunos años, campanero de Nuestra Señora. Es innecesario advertir al lector que no se debe tomar al pie de la letra las imágenes que nos vemos obligados a emplear para descubrir este acoplamiento singular, simétrico, inmediato, casi consustancial de un hombre y un edificio. Es inútil decir también hasta qué punto se había familiarizado con la catedral en una tan larga y tan íntima cohabitación. Aquella morada le era propia. No tenía recoveco en el que Quasimodo no hubiera penetrado, ni altura a la que no hubiera subido. Más de una vez había escalado varios pisos de la fachada, ayudándose únicamente de los salientes de tallas y esculturas. Las torres, por cuya superficie exterior se le veía a veces trepar como un lagarto, que sube por un muro perpendicular. Aquel par de gigantes gemelas, tan altas, tan amenazadoras, tan temibles, no le causaban vértigo, ni terror, ni vaidos. Viéndolas, tan suaves bajo sus manos, tan fáciles de escalar, se diría que las había domesticado. A fuerza de saltar, trepar, de jugar entre los abismos de la gigantesca catedral, se había convertido en cierto modo en mono y en cabra montés, como el niño calabrés, que nada antes de saber andar y juega desde muy pequeño con el mar. Además, no era solo su cuerpo el que parecía haberse moldeado según la catedral, sino su alma. ¿En qué estado estaba aquella alma? ¿Qué pliegue había tomado? ¿Qué forma había adoptado bajo aquella envoltura nudosa? En aquella vida salvaje, es cosa difícil de determinar. Quasimodo había nacido tuerto, jorobado, cojo. Tan solo a fuerza de paciencia, Frollo había logrado enseñarle a hablar, pero una fatalidad estaba unida al pobre Expósito. Compañero de Nuestra Señora a los 14 años, un nuevo defecto había venido a completarle. Las campanas le habían roto el tímpano. Se había quedado sordo. La única puerta que la naturaleza había dejado abierta para su comunicación con el mundo se había cerrado bruscamente y para siempre. Al cerrarse, interceptó el único rayo de alegría y luz que penetraba todavía en el alma de Quasimodo. Aquella alma cayó en una noche profunda. La melancolía del desgraciado se hizo incurable y total, como su deformidad. Hay que añadir que su sordera le volvió, en cierto modo, mudo, pues para no ser causa de risa para los demás, tan pronto como se vio sordo, se sumió decididamente en un silencio que no rompía más que cuando estaba solo. Ató para siempre aquella lengua que Claude Frollo había tenido tanto trabajo en desatar. Esto hacía que, cuando la necesidad le obligaba a hablar, su lengua estuviese entumecida, torpe, como una puerta cuyos goznes están mojosos. Víctor Hugo fue un poeta, dramaturgo y novelista romántico francés, considerado como uno de los más importantes en lengua francesa. También fue un político e intelectual, comprometido e influyente en la historia de su país y en la literatura del siglo XIX. Era hermano de los también escritores Eugene Hugo y Abel Hugo.